Sí, bien. Mi nombre es Carmen Moyano, soy la directora del Museo de la Ciudad Luis Biondi de Jesús María, y hoy voy a presentar a dos disertantes, Carlos Alberto Ferreira Bertone y Martín del Prato, que van a hablar de un tema muy importante para las ciudades del norte de Córdoba, como fue la llegada del ferrocarril, que cambió la fisonomía de las ciudades del norte en todos los aspectos, culturalmente, políticamente y económicamente. Los disertantes de hoy, en primer lugar... ¿No anduvo mal la computadora tuya, el audio y eso? ¿No volviste a probar? Apaguen por favor los micrófonos. En primer lugar, Carlos Ferreira Bertone es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, máster en Museología por la Universidad de Valladolid y diplomado en Gestión Cultural, Patrimonio y Turismo por el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Actualmente es director por concurso de la Estancia de Jesús María, Museo Jesuítico Nacional, y del Museo Nacional de la Posta de Sinsacate. Como te dijo, sí. Está realizando en este momento su doctorado en Historia en la Universidad Nacional de Córdoba, con una investigación sobre el impacto social del ferrocarril en el norte de Córdoba. Es docente en la carrera de Museología en la Universidad Nacional de La Rioja y en la diplomatura en Patrimonio Cultural de la Universidad Provincial de Córdoba. Bienvenido, Carlos. El ingeniero Martín del Prato, que es otro de nuestros disertantes para este tema del ferrocarril, es historiador, investigador y escritor sobre la historia de las comunicaciones y el desarrollo social en Argentina, desde los ferrocarriles, la historia postal y el desarrollo social. Autor de numerosos libros sobre estas temáticas, entre ellos Enciclopedia de Historia Postal Argentina, Los buzones, Marcas postales argentinas, Legislación postal 1810-1816, Ferroviarias y postales en conjunto con Patricio Durt, Cartografía histórica argentina, Estafetas ambulantes argentinas. Es autor de múltiples artículos en diferentes revistas y publicaciones, tanto nacionales como internacionales. Columnista en el diario Comercio y Justicia, y distinguido y premiado en numerosos eventos a nivel nacional e internacional. Los dejo con los disertantes. Unos mensajitos para ustedes. Buenas tardes, desde Venado Tuerto, Liliana Benedetti presente. La mesa de enlace ferroviario presente, bienvenidos. Muy buenas tardes, saludos desde Quito, Ecuador. Buenas tardes desde La Plata. Esto nos deja muy contentos porque esta serie ha tenido muchísimo éxito, esta tercera charla virtual sobre la historia de Jesús María, que ha despertado interés de personas de distintos lugares del país. Muchas gracias a todos, y los dejo con Carlos Ferreira, que es nuestro primer disertante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por compartir esta tercera charla del ciclo de charlas de historia de la ciudad de Jesús María, organizado por la Red Museos de Jesús María. Un saludo especial a Martín del Prato, compañero de rutas y de vías. Así que bienvenido también, Martín, gracias por acompañarnos. Mi charla va a girar en torno a los cambios diríamos, sociales del ferrocarril, a los cambios sociales, a los cambios que implicó la llegada del ferrocarril a esta zona, que era una zona, diríamos, la zona norte de Córdoba, una zona marginal y marginada, ¿no? Marginal y marginada, y nos vamos a centrar en la charla en las élites, ¿no? Vamos a hablar más que nada de las élites porque son las que escribían, son las que hacían juicios, son las que se quedaban con las tierras, son las que hacían los negocios, entonces queda mucho más testimonio de ellos que de los otros grupos sociales que sufrieron el impacto del ferrocarril. Y cuando digo sufrieron, no lo digo en el sentido negativo, sino simplemente
en el sentido de que implicó un cambio en la vida de mucha gente, de la que vivía en el lugar, pero sobre todo trajo a nuevos pobladores que fueron haciendo, diríamos, complejizando estos territorios, de que básicamente yo voy a hablar de los 5 departamentos del norte de Córdoba, un poco 6 con el departamento Colón, pero básicamente serían Colón, Totoral, Ischilín, Tulumba, Río Seco y Sobremonte. Algunos de ellos nunca recibieron una vía férrea, o la recibieron muy tardíamente, y esos cambios también se vieron. Nosotros vamos a centrarnos en mi charla en el periodo comprendido entre 1870, que es el proyecto del ferrocarril, hasta 1930. Ahí vemos, en esta primera diapositiva, en esta primera filmina, la red vial provincial hacia mediados del siglo XIX. Aquí con el cursor yo les voy a ir mostrando, si el cursor quiere, aquí está. Aquí vemos el camino real al Alto Perú, que en la posta de los Talas, en lo que hoy más o menos es el pueblo de Sarmiento, se dividía en dos, donde se iba hacia el camino real a Catamarca y el camino real del Alto, o se seguía el mucho menos frecuentado camino real del Bajo, y vemos algunas otras líneas, otros caminos, que algunos de ellos reciben, que este es un dato importante que yo quería dar, algunos de ellos reciben el nombre de lo que se dedicaban o por lo que se hicieron ese camino. El camino de los riojanos, obviamente habla de la inmigración riojana, este es el camino de los riojanos, habla de la inmigración riojana, era un camino más que nada para hacerlo a pie o en mula, de la inmigración riojana en Córdoba, y el camino de los santiagueños, el camino de los santiagueños que era que también nos indica claramente la vinculación, y ya vamos a hablar de la vinculación comercial y cómo el ferrocarril trastocó esa fuerte vinculación comercial que había entre Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán, cómo el ferrocarril la trastocó, ¿no? Y por supuesto también la dinamizó, ¿no? Por supuesto. Después tenemos aquí el camino de las tropas, el camino de las tropas, que como lo dice su nombre, un camino que se desprendía del camino real en el paso de Ferreira, y desde allí subía y se encontraba más arriba en Santiago del Estero con el camino real, un camino muy importante que recibe ese nombre porque fue creado por la Asamblea del año 13 para la movilización rápida de las tropas. Incluso Manuel Belgrano lo usa cuando viene en 1819, bien digo. Bueno, este mapa nos permite ver cómo se vinculaba, cómo Córdoba era el centro de un universo de comunicaciones que giraba en torno a los caminos y que beneficiaba a una élite comercial que básicamente se concentraba en comprar algunos productos y distribuirlos a través de los caminos, y de revender productos que venían del puerto. Era una élite comercial, la élite cordobesa, que había hecho negocios y había logrado enriquecerse y ubicarse dentro de la élite de las clases dominantes argentinas, había logrado concentrarse no tanto en lo territorial, sino en lo comercial. Si algo nos enseña Valdemarca y varios otros autores sobre Moyano y varios otros autores sobre la élite cordobesa, era que no era una élite extremadamente territorial, sino que tenía fuertes vinculaciones con el comercio. Pero luego llega el ferrocarril, y nosotros podemos ver aquí las líneas férreas que cruzaban nuestra provincia, y podemos ver tres cosas que llaman la atención. Primero, que las hemos hecho de dos colores, donde tenemos las líneas con trocha angosta, trocha de 1 metro, son las violetas, y las líneas con trocha ancha, trocha de 1 metro 67, y que podemos ver en este mapa. Otra cosa que llama la atención es la ausencia de vías aquí en el oeste, y también la ausencia de vías aquí en el norte. Salvo este ramal, el ramal del Central Argentino, que es un ramal tardío, que se inaugura en 1932, ustedes
olvídense de este ramal, y el norte de Córdoba solamente tenía el ramal de Córdoba a Tucumán, que iba por Jesús María de Anfunes, Quilino, y el ramal de Dianfunes, Laguna Paiva. Le rogamos a Susana Acosta y a quien tenga el micrófono abierto, por favor, si lo pueden apagar. El ramal de Funes, Laguna Paiva, Santa Fe, que pasaba por Departamento Totoral, Departamento Río Primero, y la costa sur de la Laguna Mar Chiqui. Este mapa de 1900 es clave porque entre 1870 y 1900 hubo más competencias entre las líneas férreas por la cuestión de la tarifa. Hubo mucha más competencia. Esa competencia por las tarifas le permitió a los comerciantes de Córdoba, esa élite dirigente, a esa élite comercial, le permitió tener más versatilidad en los negocios. A partir de 1900, con la unión, y esas uniones que sabemos que eran por ahí no del todo declaradas, no se declaraban en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, etcétera, que hacían las empresas inglesas, hubo un monopolio de prácticamente 4 empresas, que era un oligopolio que permitía no hacer caso a las leyes nacionales de control de la tarifa. Y ya vamos a ver cómo eso va a afectar. Pero aquí en este mapa de 1900 podemos ver el gran vacío, la gran ausencia de líneas férreas en el norte y el noreste de Córdoba. Tenemos el ramal de Córdoba a Santa Fe, tenemos el ramal de Córdoba a Tucumán, tenemos el ramal de Dianfunes a Cruz del Eje, y tenemos el ramal al oeste de Córdoba, que también empalmaba con de Cruz del Eje y seguía hacia el oeste. Esta gran ausencia de líneas férreas implicó que hubiera una consolidación de las élites dominantes en este lugar, en lo que es Departamento Totoral, Departamento Tulumba, Departamento Río Seco y Departamento Río Primero, que logró sobrevivir al impacto del ferrocarril. El impacto del ferrocarril en el norte de Córdoba empieza entonces con el ramal de Córdoba a Tucumán. ¿Y cuál es el primer impacto? El primer impacto es que funda ciudades, funda localidades donde no las había. Nosotros recordemos que, excepto aldeas y poblados dispersos, aldeas dispersas, como le decimos los historiadores, excepto aldeas dispersas, no había poblaciones grandes en lo que los lugares por donde pasó el ferrocarril de Córdoba a Tucumán. No había poblaciones urbanas, había una gran cantidad de población dispersa, la zona del pueblo de indios de Quilino, la zona alrededor de cada una de las postas, la posta de los Algarrobos en lo que hoy es de Anfunes, la posta de los Talas en lo que hoy es Sarmiento, la posta de Sinzacate, había en los alrededores de la estancia jesuítica de Jesús María, había mucha población, pero no había núcleos urbanos como los conocemos. Y este impacto ferroviario, y charlándolo con otro historiador moyano, que en este caso es Carmen Moyano, que tengo aquí al lado, porque bueno, hay muchos historiadores moyanos, hay muchos, así que hay que siempre decirlo por el nombre. Recién me refería a Javier Moyano, ahora Carmen Moyano. Hubo un impacto distinto, hubo un impacto social distinto en cada urbanización. No es lo mismo la urbanización que se hizo en Dianfunes que la urbanización que se hizo en Jesús María. En Jesús María se lotearon terrenos grandes, se amanzanó normalmente, como se hace el amanzanamiento, pero el loteo fue por cuartos de manzana, a diferencia de los loteos de otros pueblos donde eran mucho más pequeños. Y además, quienes compraron los primeros lotes, quienes hicieron los primeros negocios en torno al loteo que hicieron Agüero y Pío León en Jesús María, fueron miembros de las familias de la élite del departamento Totoral, del departamento Colón y de Córdoba.
Si me alcanzás el celular, los tengo allá anotados. Perdón, ¿no? Perdón, pero había dejado el celular en otro lado, y aquí me alcanza, gracias, Analia. Aquí vamos a ver algunos de esos apellidos que muchos de ellos son, como decimos siempre coloquialmente, muchos de ellos son apellidos de, apellidos de calles, ¿no? Bien, tenemos, bueno, ¿quiénes compran a Pío León? ¿Quiénes compran los terrenos tanto de la ciudad como alrededor de la ciudad? León, Correa, Llerena, Agüero, Eusebio y Vicente, González, Céspedes, todos apellidos de la élite cordobesa, porque esto es importante decirlo, no eran habitantes de Jesús María, algunos de ellos eran habitantes del departamento Totoral, o tenían intereses económicos y políticos en el departamento Totoral. Dije González, Céspedes, Díaz, Torres, Aznar, también Otero Monsegur, son los primeros compradores de terrenos en torno a la estación de Jesús María, en torno a la Villa Primera. Obviamente, claramente, loteada a nivel de tipo quintas, tipo lugar de recreo y de paseo. ¿Qué preguntas nos hacemos con respecto a esto? ¿Cuáles fueron las características y la actuación de las élites regionales del norte de Córdoba en el contexto de cambios territoriales, económicos, poblacionales y políticos que generó el Tratado del Ferrocarril Central Norte y del Ferrocarril Central Norte Argentino? Es decir, ¿qué cambios, cómo actuó la élite, cómo se acomodó, cómo buscó subsistir, sobrevivir y seguir teniendo su predominio social, pero también su dominio político y económico? Porque el ferrocarril implicó un dislocamiento, primero un dislocamiento económico, es decir, todo lo que ellos manejaban por carretas, con mensajería, con distintos medios de comunicación, empezaron a perder peso en la zona alrededor del ferrocarril. Ojo, en la zona alrededor del ferrocarril. Recuerden que el impacto de una línea férrea es más o menos, el impacto económico directo es más o menos a 40 kilómetros a cada lado, a cada banda de la línea férrea. Eso es importante saberlo, porque a más de 40 kilómetros ya comienzan a disminuir las ventajas de tener una línea férrea. A más de 40 kilómetros comienzan a disminuir la ventaja. Obviamente que para un comerciante del departamento de Cimbolar, obvio, le era mucho más conveniente que le descargaran mercaderías en Sarmiento en vez de tener que ir a Córdoba a buscarla. Ahora, ese comerciante de Cimbolar tenía dos problemas. Bien, la ventaja, le quedaba más cerca la mercadería, pero le quedaba más cerca si le llegaba, porque el ferrocarril requiere una logística al no tener posibilidad. Nosotros, además, en Argentina, ustedes saben que salvo alrededor de Buenos Aires, nosotros somos un país de vía única. Somos un país de vía única, las ferrocarriles se hacían con una sola vía. Eso implicaba unas cuestiones de logística, del paso de las formaciones y del armado de los trenes, que hacía que no siempre el comerciante, estamos hablando de Villa El Totoral, del Cimbolar o de San José de la Dormida, le conviniera pedir un vagón con su mercadería hasta, por ejemplo, Sarmiento. Y a veces le convenía seguir manteniendo sus vinculaciones comerciales con la ciudad de Córdoba. Un ejemplo, y para hablar del departamento, de esta zona, de la zona alrededor de Jesús María, que es una zona limítrofe entre el departamento Colón y Totoral, es, por ejemplo, los comerciantes de la zona este de Jesús María, los pueblos de Ataona, de Candelaria Sud, bueno, los pueblitos que hay ahí hacia el este, que siguieron manteniéndose y entrando con sus carretas y sus medios de transporte por el noreste de Córdoba, por lo que era el camino de lo que hoy es la avenida Leandro y Alem, sí, la avenida Leandro y Alem, en vez de venir a proveerse a Jesús María. Es decir, los comerciantes de la zona de Candelaria Sud, de Ataona, de Esquina, les convenía seguir yendo. ¿Por qué? Porque primer problema
de este impacto del ferrocarril era que no siempre estaban disponibles los vagones, la logística, había cuestiones gremiales también que podían afectar el traslado de mercancías. Y el segundo problema eran las tarifas. Muchísimos comerciantes del norte de Córdoba, si bien siguieron prefiriendo recibir despacio la mercadería a pagar más. ¿Cuáles eran los precios? Para el año 1900, entre 1900 y 1904, se pasó las carretas cobraban 13 pesos por kilómetro, mientras que, por kilómetro por tonelada transportada, mientras que el ferrocarril cobraba 20. La principal ventaja del ferrocarril, que debería haber sido el tiempo, lo perdía por el precio de la tarifa y por los problemas de logística. Entonces esta élite tuvo que empezar a adaptarse y hubo también negocios cruzados superpuestos, ¿no? Entre las distintas familias, los distintos apellidos del norte de Córdoba y de la ciudad de Córdoba que tenían terrenos, tenían campos en el norte de Córdoba, y esta élite tuvo que empezar a adaptarse. Y vamos a ver un poco más de eso. También cuán disruptivo fue la llegada del ferrocarril en la estructura de poder de las clases en la región, y cuáles fueron las resistencias, adaptaciones, conflictos y compromisos intra e interélites que generó. Es decir, no toda la élite se resistió, sino que hubo una élite que se adaptó, hubo compromisos, conflictos, ya vamos a ver algunos ejemplos. Las variables que usamos para analizar este estudio, que sigue en proceso y va a seguir en proceso por muchos años, y va a seguir en proceso, espero que no esté mi director de tesis de doctorado en la charla, pero va a seguir por muchos años este estudio, es la primera variable el ferrocarril. El segundo, la ley Sáenz-Peña, que permitió un acomodamiento de las cargas políticas y de las alianzas. Y tercero, las leyes municipales de 1913, pero sobre todo la de 1923, que habilitó, la del 13, pero sobre todo la del 23, que habilitó el juego democrático local, al hacer de Córdoba que cada pequeño núcleo urbano pudiera ser un municipio. Eso permitió que la élite nueva, emergente, que en 1870, 1880, 1890 se había instalado en Jesús María, en Sarmiento, en Deanfunes, en Quilino, o los que se instalaron en el otro ramal, los que se instalaron en Las Peñas, en Obispo Trejo, etcétera, en mi pueblo, en La Para, esa élite logró un grado de participación política y de defensa de sus intereses a partir del municipalismo. ¿Por qué? Porque el Estado al pasar el ferrocarril, el Estado debe instalarse. Pensemos en ese mapa que vimos al principio en el norte de Córdoba. El Estado provincial y nacional casi no brindaban servicios. Los servicios en el norte de Córdoba, antes de la llegada del ferrocarril, eran básicamente una escuela muy dispersa de vez en cuando, el juez de paz, algún comisario, algún jefe de policía, y algún jefe de correo, era todo lo que se podía repartir de cargos públicos en el norte de Córdoba antes de la llegada del ferrocarril. La llegada del ferrocarril, la urbanización de las estaciones, casi todas ellas se transformaron en pueblos, tanto en el ramal de Córdoba a Quilino como en el ramal de Deanfunes hacia el este, dio paso a la creación de una élite comerciante local, una élite comerciante y de servicios local, que empezó a pedir participación política. Pero además le permitió y lo obligó al Estado a tener más presencia, a través de 3 tipos de instituciones que ya vamos a empezar a ver. Vemos que los tipos de estancia y de poblaciones existentes antes de la construcción del ferrocarril y el tipo de élite que controlaba dichas regiones, los cambios poblacionales y económicos producidos
luego de la llegada masiva de inmigrantes, las tensiones de las élites locales y regionales entre ellas y con los poderes provinciales. Estas tensiones son muy importantes, muy lindas de estudiar, porque esas se las estudia con nombre y apellido, ¿eh? Con nombre y apellido, o sea, que no pase el ferrocarril cerca, o que sí pase, o en qué me va a beneficiar. Un ejemplo de esto, el ferrocarril de Villa Dolores a Villa de Soto, uno de los motivos por los cuales no se construyó fue por la férrea oposición de la élite comerciante de Córdoba, que vendía y colocaba sus productos en Tras la Sierra. Tras la Sierra era muy poblada, mucho más poblada de lo que imaginamos. Había una población dispersa grandísima y también había pequeñas localidades que no eran tan pequeñas, mucho antes de la modernización, y ese ferrocarril que iba a unir Villa Dolores con Villa de Soto iba a permitir a los grandes comerciantes monopolistas porteños colocar casas de consignación en esos lugares y esta élite cordobesa perder participación en el comercio del oeste. Las nuevas formas de participación política que se habilitaron con la ley Sáenz Peña y la ley de municipios. La ley Sáenz Peña fue una válvula de escape para los intereses políticos a nivel nacional. Pero la ley de municipios, y fíjense que es de 1923, cuando ya estaban construidos todos los ferrocarriles, cuando ya estaban hechos todos los pueblos alrededor de las vías férreas, fue una válvula de escape para que esos nuevos comerciantes que se instalaban en los pueblos tuvieran un grado de participación política y tuvieran una voz, pudieran dirigirse y dirimir sus conflictos a nivel local. Desplazamientos y sustitución o no de élites dominantes locales y regionales derivados de esos cambios. Y aquí ya vamos cerrando la presentación, ya vamos a pasar unas cositas un poco más rápidas. ¿Hubo siempre una sustitución de élites? ¿O los habitantes locales se adaptaron a la llegada de miles de inmigrantes? Bueno, ¿cómo se adaptaron? Ahí vamos a ver algo. Entre la élite, ahí vemos los distintos tipos de categoría de élite. Hay una élite local, una élite regional, hay una élite de poder, hay una élite dirigente, hay una élite dirigente residual, hay una élite dirigente emergente. La élite dirigente residual es la que queda después de un proceso de modernización. Hay una élite dirigente emergente, que quiere surgir, que quiere tomar poder, que quiere manejar. Hay una élite dirigente disponible, es decir, una élite que queda reservada. Esto es muy interesante, se han hecho estudios muy interesantes sobre cómo esa élite disponible mandó a sus hijos a estudiar a Córdoba, ¿no? Y se transformaron en doctores, en médicos, en abogados. Y hay una élite tradicional, que es la élite que quedó con mucho capital simbólico, quedó en nuestra zona, quedó alrededor de nuestras estaciones de tren, pero quedó con prestigio, con capital simbólico. No obstante, estas élites se adaptaron a los cambios, se adaptaron primero con una cuestión de cercanía o no al ferrocarril, y luego una cuestión de las leyes que acabo de nombrar. También hubo aventureros y pioneros. El ferrocarril lo que permitió fue la llegada. Estos aventureros y pioneros los trata muy bien Eric Hobsbawm y varios otros historiadores norteamericanos, que hablan de estos tipos que iban a los lugares más recónditos, más apartados, a hacer fortuna. Y que siempre tenían algo que vender, algo que ofrecer, algo que negociar. Hubo redes personales, lealtades múltiples, faccionalismo entre la élite. Esto es muy importante, sería largo de estudiar. Hubo, y acá viene una parte que les va a gustar, implantaciones de instituciones de regulación social. Cuando llegue el ferrocarril, cuando se lotea alrededor de una estación y se concentra la población, es cuando el Estado tiene necesidad de regular las relaciones humanas.
Para regular esas relaciones humanas necesita instituciones de coerción, básicamente la policía, instituciones de cohesión, básicamente la escuela, instituciones de administración, el juzgado de paz, la municipalidad. Comienza entonces a llegar a estos pueblos una serie de instituciones públicas que van a ser cooptadas, y les pido a todos los que están estudiando, a todos los historiadores de los pueblos que están en el ramal de Jesús María Aquilino y de Anfunes a la Laguna Mar Chiquita, que piensen en los nombres y apellidos de sus pueblos, cómo fueron ellos, esta élite residual, que es transformándose en una élite disponible, diciendo acá estoy, acá estoy, acá estoy, me quedo con la escuela, me quedo con el juzgado de paz, me quedo con la jefatura de la policía, me quedo con la jefatura política del departamento, logran ubicarse. Los mercados entonces, antes del ferrocarril, estaban débilmente articulados, la economía del área se caracterizaba por el autoconsumo, escaseaba la moneda, las vías de transporte eran precarias, existían deficiencias en la disponibilidad de información y en la seguridad para la circulación de bienes y personas. La creación e instalación de nuevas instituciones derivadas de la construcción del ferrocarril y de la llegada masiva de inmigrantes en una región casi yerma de presencia del Estado, ya lo dije, por eso lo leo rápido, generará una disputa de poder entre las élites, a la vez que la élite llamada residual tendrá que elegir entre transformarse en una élite tradicional, me quedo piola con mi capital simbólico, total, yo soy Gómez Moyano, Sánchez, Álvarez de Bustamante, ¿cierto? O en tratar de ocupar espacios de poder como una élite disponible. Ey, 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 acá está mi hija que la puedo mandar a estudiar a Córdoba y que vuelva como maestra a de Anfunes. En la mecánica de acceso a diferentes estamentos del poder será clave tanto la cuestión de los matrimonios y el parentesco, lo hablamos muchísimo con Carmen Moyano, hemos quedado hasta sorprendidos, ¿verdad, Carmen? De los increíbles, bueno, nos resulta increíble porque son apellidos que uno conoce, ¿no? Esto ya está estudiado para Córdoba desde la década del 60, como la oportunidad de ascenso que daban los estudios superiores en la Universidad Nacional de Córdoba y el nuevo régimen municipal, esta es una variable importante, que creará una arena de disputa entre la aristocracia de la tierra, abroquelada en torno a sus estancias y a los pocos cargos públicos existentes, y la nueva burguesía comercial e industrial, italianos, españoles, árabes, sirio-libaneses y también de otros países, que verá en el manejo de las instituciones municipales una forma de vinculación con los poderes superiores, a la vez que una alternativa de ascenso social. Esto muy estudiado por Laura Valdemarca en su doctora. Bien, y finalizamos. ¿Cómo se adaptó la élite? ¿Cómo trató de aguantar el golpe de esa institución modernizadora por antonomasia que es el ferrocarril? Porque donde el ferrocarril llega cambia todo. Entonces, primero con zonas de exclusión, es decir, acá el ferrocarril no se mete, acá no llega, acá vamos a tratar que no llegue. Se armó incluso un grupo de comerciantes del norte de Córdoba y del norte de Córdoba para evitar que se construyeran más ramales férreos, eso está estudiado, incluso hay notas en La Voz del Interior del año 1909, 1904, apenas se fundó La Voz del Interior, donde los comerciantes llaman a evitar que el coloso llegue al norte de Córdoba e inunden el norte de Córdoba con mercadería proveniente de Buenos Aires y con casas de consignación de Buenos Aires. Zonas de exclusión. Después la clientela cautiva, muy importante, ¿de qué manera? Con la transformación, escuchen esto qué interesante, pero esto lo hace el ferrocarril, ¿no? O sea, eso es una consecuencia social del ferrocarril. Con la financiarización de la ganancia. Es decir, muchas casas comerciales del norte de Córdoba, y presten atención en sus pueblos, a la ganancia no solo la reinvertían en más mercaderías, sino que la reinvertían en préstamo, en prestar a la clientela local y regional. La financiarización de la ganancia. Alternativas de transporte y evitar construir ramales.
fue buscar, por ejemplo, construir canales o construir o mejorar el transporte terrestre para evitar que se instalaran más ramales. Bueno, ahí lo dije, el capital del comercial como capital financiero, o sea, esto de la casa de consignación o la casa de comercio grande de nuestros pueblos, esa que estaban siempre en la esquina, al frente de la estación de tren, que también prestaban capital. Las redes impositivas, es decir, de qué manera puedo como grupo negociar que los impuestos suban más unos y bajen otros. Y bueno, y hasta ahí llegamos. Es decir, lo que yo quería mostrar en esta presentación era contar cosas que no, también Martín va a hacer lo mismo, contar cosas que no se hubiesen contado, cosas que no las vemos, que van por abajo, que van por atrás de la llegada del ferrocarril. Para Martín y para mí hubiese sido más fácil decirle en 1870 se empezó así, todo eso está en la web, todo eso está en artículos, todo eso está estudiado. Por allí lo que falta de estudiar es este impacto y cómo grupos sociales del norte de Córdoba tuvieron que adaptarse a la llegada de este enorme factor de modernización que fue el ferrocarril, que junto con él traía población, que además eran la mayoría inmigrantes o hijos de inmigrantes, y junto con él traía también las instituciones del Estado que debían reglar la vida de los nuevos pueblos. Todo eso era un campo de disputa. A todo ese campo, el ferrocarril en el norte de Córdoba vino a romper la bucólica vida norteña, adaptada ya a una economía y una sociedad que venía sin muchos cambios desde finales de la época colonial. Así que muchas gracias y le doy paso a Martín. Martín. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, la idea mía era muy parecida a la de Carlos, presentar elementos que no se encuentran en todos lados, o sea, presentar una historia novedosa, una historia oculta que está atrás del ferrocarril, pero que hace muchísimo a la existencia de los pueblos que fueron afectados por la llegada de este ferrocarril. Les voy a pedir un favor, que ya lo pidió Carlos, todos aquellos que tengan el micrófono prendido, por favor apáguenlo, porque genera que se acople, no genera interferencias, por favor, recuerden eso, les agradecería. Bueno, voy a compartir la pantalla. Bueno. En principio, la historia que yo cuando doy charlas, lo mío es una cuestión un poco atípica dentro de lo común normalmente en este tipo de charlas, que va más muchas veces a las situaciones poco conocidas. ¿Por qué? Porque yo entré a la historia a partir de la filatelia. Dice, ¿qué tiene que ver la filatelia, las estampillitas con la historia? Tiene muchísimo que ver en el sentido de que la filatelia, la historia postal, es el coleccionismo de documentos postales y cartas que circularon a lo largo del país. ¿No es cierto? Entonces, bueno, mis dos pasiones son la parte de la filatelia y la parte ferroviaria. Particularmente soy fundador de dos entidades, una el Centro Filatélico Mediterráneo en Córdoba y otro la Mesa de Enlace Ferroviario también en Córdoba. Muy bien. Vamos a analizar un poco la historia del ferrocarril a Tucumán, que posteriormente se llama Ferrocarril Central Norte. Yo voy a hablar más bien del ferrocarril a Tucumán porque voy a tocar la primera parte de la historia de este ferrocarril y cómo afectó a la zona de Jesús María y alrededores. Empecemos primero cómo estaba la zona. Bueno, ya lo especificó muy bien Carlos. Toda la economía regional se basaba en ¿qué? Y se basaba en carretas, digamos, grandes líneas de carretas que llevaban mercadería en un sentido norte-sur, siguiendo el camino real. Por favor, hay alguien que está hablando que está generando acople. Y después también las vinculaciones para lo que no era carga específica, sino la llegada de personas y de mercadería en menos cantidad,
las diligencias. Acá vemos, ¿no es cierto?, toda una línea de carretas y una línea de mensajerías típica de la época. Esto podemos decir empieza en 1800 ya esto, a hacerse muy común en Córdoba como centro neurálgico del camino real al Alto Perú. Vemos acá, ¿no es cierto?, yo siempre voy a referenciar con documentos principalmente postales, o no necesariamente postales, como el caso de este, que es una guía, ¿no es cierto?, una guía de carga, de encomiendas y también por favor, aquellos que tienen el micrófono apáguenlo porque me está generando interferencias a mí, me confunden en la charla, por favor. Y esto es una guía, ¿no es cierto?, de carga para ir de 1835, que iba de Córdoba a Santiago del Estero. El ferrocarril viene y rompe este paradigma, este esquema de transporte, a partir de 1857, el primer ferrocarril en Buenos Aires, la Sociedad del Camino de Hierro Buenos Aires al Oeste, se inaugura, es el primer ferrocarril, ¿no es cierto?, que se inaugura un día 29 de agosto, se dice siempre 30 de agosto y no 29, porque el día 29 era la inauguración, el presidente, digamos, no presidente, el gobernador del estado de Buenos Aires, Mitre, el 29 de agosto no se puede hacer presente, entonces se postergó al 30 de agosto. Finalmente, en 1870 llega el ferrocarril a Córdoba. Bueno, acá yo voy a tratar de poner siempre las imágenes, cuando pongo algo, siempre documentos de época. Esto que ven acá era la estación del Ferrocarril Central Argentino Córdoba, lo que es la estación Mitre. Dicen, ¿pero qué tiene que ver esta estación con la actual? No tiene nada que ver por una razón muy simple. Esta fue demolida y fue reemplazada por la señorial y prácticamente un palacio, que es la estación actualmente de la estación Mitre en Córdoba. Acá vemos cuando se estaba construyendo, este es de 1920, se estaba construyendo la nueva estación Mitre. Hoy lo único que se conserva de la estación original es este pequeño galponcito que está ahí atrás, que estamos peleando con la mesa de enlace ferroviario para que no se destruya y se lo mantenga como Museo Ferroviario de Córdoba, digamos, porque es lo único que queda de la primitiva estación de 1870. Ahora bien, el ferrocarril llega a Córdoba, pero en 1875 tiene que continuar de Córdoba ya ahora hacia el norte. Y en 1875 sale el ferrocarril al Tucumán. Esta también es la primeritiva estación de Alta Córdoba, después fue mucho más ampliada a la estación que es ahora. Vamos a analizar un poco los antecedentes. ¿No es cierto? Los primeros antecedentes ya más o menos un poco comentó algo Carlos, acá vamos a agregar algunos más. El 10 de septiembre de 1864 se hace por primera vez un camino directo bien limpio entre Córdoba y Carolla. Este camino que va entre Córdoba y Carolla, como muy bien decía Carlos, sale por lo que hoy es la avenida Alem, en Córdoba. En 1869, el 26 de octubre, se manda a hacer un estudio por primera vez para un ferrocarril que une Córdoba con Tucumán. Fíjense, el ferrocarril central argentino aún no había llegado a Córdoba y ya se estaba estudiando el ferrocarril más hacia el norte. El 5 de febrero del 70 comienza la exposición de Córdoba y hay las primeras propuestas de alternativas a este ferrocarril de Córdoba-Tucumán, ya lo vamos a ver más en detalle. El 17 de agosto del 70 se hace el estudio para prolongar de Tucumán, inclusive llegar hasta Jujuy ese ferrocarril, ya se mira más en grande, no lo importante no es llegar a Tucumán, llegar hasta el límite de nuestra Argentina. Todavía no estaba, fíjense, 5 años de que se construya, El 12 de octubre del 71 se saca a licitación la construcción del ferrocarril, los pliegos se emiten el 21 de octubre de ese mismo año, muy rápido si se fijan, del 12 al 21, en menos de 10 días, ya los pliegos ya estaban sacados. El 21 de abril del 71 se abren las ofertas. El 15 de julio del 72 se acepta la propuesta de Telfer y compañía para la construcción de ese ferrocarril. El 19 de septiembre se firma el contrato para la construcción. El 25 de octubre se inician las obras, fíjense, muy rápido para las obras, mucho más rápido que lo que hoy se hacen las cosas, ¿no? Y el 9 de mayo del 75 se inaugura el primer tramo dentro del cual está Jesús María. Ahora muy bien,
vamos a seguir hasta acá tenemos la clásica historia del ferrocarril, donde dicho esto, listo, se acabó la charla, acá estamos. La idea es cambiar un poco esto y empezar a analizar algunas cosas curiosas que ocurrieron en el camino. Dijimos la exposición de ferrocarril, la exposición de Córdoba de 1870. ¿Qué tiene que ver con el ferrocarril? Y que acá un don Enrique Zimmermann hace una propuesta como alternativa a la que en su momento Wheelwright había propuesto a Sarmiento para hacer el ferrocarril a Tucumán. En principio, no se pensaba en hacer un ferrocarril de trocha métrica, sino continuar la trocha ancha que ya venía del central argentino, y continuar la misma línea del central argentino hasta Tucumán y luego Jujuy. ¿Cuál es el problema? Se encuentra que Sarmiento estaba falto de fondos, no tenía plata para hacerlo. Entonces, empieza a pedir propuestas alternativas. Y acá viene la primera propuesta que se hace, donde plantea Enrique Zimmermann y plantea lo que llamamos un palo carril. ¿Qué características tiene el palo carril? Y el tipo lo justifica primero planteando el costo por milla, ¿no es cierto?, de lo que sale a hacer un ferrocarril de acuerdo a lo que planteaba Wheelwright, un ferrocarril de trocha ancha, a razón de 5.000 pesos fuertes la milla. Ahora bien, si hacían este palo carril, el costo era mucho más chico, fíjense, una quinta parte. Ahora viene la pregunta, ¿qué es un palo carril? Un palo carril, o sea, no se asusten, no les voy a leer toda la nota, simplemente la idea es comentársela, ¿qué es un palo carril? En Argentina existieron de hecho 4 palos carriles. Un palo carril, esta es una foto del palo carril que existió en Resistencia, digamos, que es la capital del Chaco, iba entre Resistencia y La Pachito. ¿Qué característica tenía? Que los rieles estos que están acá no están hechos de hierro, son rieles de madera. Esos rieles de madera, como había maderas muy duras en Argentina, de hecho el palo blanco se dice que es la madera más dura del mundo, se podía llegar a hacer rieles de madera. Obviamente iban a ser mucho menos durables. La capacidad de carga de ese ferrocarril iba a ser mínima. La trocha iba a tener que ser una trocha bastante chica, una trocha métrica o una trocha de 60 centímetros. Si se fijan acá, fíjense la distancia entre los rieles respecto a las personas, es una trocha muy, muy angosta. Fíjense, esta que está al lado, esta es el ferrocarril de Santa Fe, trocha métrica. Fíjense esta, el palo carril, 60 centímetros tenía. Una trocha mucho más chiquita. ¿No es cierto? Acá tenemos otra experiencia de palo carril. Este es el buey carril, lo llamaban, inclusive, que estaba en Puerto Blés, cerca de Bariloche. Esta es la diferencia. Estos eran tan malos, fíjense, los rieles acá se ven mucho mejor, de madera, eran tan malos que, bueno, y aparte, digamos, por la distancia no se pudo llegar con una locomotora, eran tirados por bueyes. ¿No es cierto? Gracias a Dios esto no fue. Hubiera sido prácticamente la muerte comercial y la muerte del ferrocarril en el norte argentino. Finalmente se abren ofertas para el ferrocarril y se plantea en la misma exposición en 1870, entre todas las alternativas, se dice, no, vamos a llevar una cosa intermedia. No nos vamos a ir tan bajo como un palo carril, pero tampoco nos vamos a ir tan caros, ¿no es cierto?, como el ferrocarril de trocha ancha. Entonces, cuando se abren las ofertas, se plantea de que se debía hacer con trocha angosta. Se presentan todas estas empresas, Jacobs, Lloyd, Edward Webb, Jacobson, Montabel, Francisco Madero, que era el que construyó el Puerto Madero en Buenos Aires, Wheelwright, que era el dueño del Central Argentino, Lesique Lanús, ¿no es cierto?, que era dueño de las principales líneas de tranvía en Buenos Aires, Telfener y compañía, ¿no es cierto?, y plantean distintos precios. Los dos más baratos fueron Wheelwright y Lesique Lanús. Wheelwright plantea una alternativa que con un bajo costo adicional él la podía hacer de trocha ancha y unirla a los demás ferrocarriles del país,
Y Telfener planteó una propuesta más cara, pero diciendo yo voy a terminar 6 meses antes. Finalmente se prioriza el tener antes el ferrocarril sobre el precio y se le adjudica a Telfener. En 1872 se firma el contrato para la construcción del ferrocarril de Tucumán, se inician las obras ese mismo año, fíjense ahí nomás, del 19 se firma el contrato y las obras inician el 25 del mes siguiente, y finalmente se inaugura el primer tramo. ¿No es cierto? Esa parte no las vamos a tocar, porque ya está tocada por todos los autores, ya todo el mundo ve. Vemos acá un mapa de Argentina, 1880, la estructura. Si se fijan, eran muy pocas las líneas de ferrocarril que existía solamente esta. Es la línea que nos interesa, Córdoba llegaba hasta Tucumán por el momento. Este era el central argentino, que llegaba hasta Córdoba solamente, y estaba acá el ferrocarril andino. De Buenos Aires partían líneas, que era el ferrocarril del norte, estaba el ferrocarril del oeste, perdón, el ferrocarril, perdón, del oeste acá, el ferrocarril del norte que venía acá, estaba el ferrocarril al Rosario que venía por acá, y el ferrocarril del sur. Si se fijan, no estaba vinculado el interior con Buenos Aires. Eso hay un mito que se dice que todos los ferrocarriles partieron de Buenos Aires, es mentira. Los ferrocarriles del interior, ni uno solo de los ferrocarriles del interior partió de Buenos Aires. Todos los ferrocarriles del interior partieron o de Córdoba o de Rosario. Ninguno partió de Buenos Aires. De hecho, hasta 1890 no existió ni una sola vinculación que une el interior con Buenos Aires mediante el ferrocarril. Vamos a agrandar un poquitito la parte que nos interesa. Después. Por otro lado, junto con el ferrocarril se fueron haciendo las líneas telegráficas nacionales. Si ustedes se fijan, para la misma época, para el mismo año, el telégrafo llegaba ya a todo el país. El telégrafo creció mucho más rápido que el ferrocarril, porque era más simple de hacer. Era cuestión de poner postes e hilo telegráfico e ir haciéndolo. Si nos fijamos, vamos a ver una cosa curiosa, que el telégrafo sí siguió los caminos existentes. El telégrafo sí siguió el camino al Alto Perú, el camino real, cosa que no hizo el ferrocarril. Vemos acá, digamos, cómo es que el telégrafo, hacemos un pequeño detalle, vemos que el telégrafo sí fue vinculando todo esto, toda esta zona. Vemos que Jesús María, Intiguaza y San Pedro, todos estos fueron tomando y teniendo la oportunidad de tener una conexión previa al ferrocarril mediante el telégrafo. Eso comercialmente dio un empuje muy grande, casi tan importante como el mismo ferrocarril. Analizando acá, vemos que el telégrafo seguía el camino por Santiago del Estero, el viejo camino real. En cambio, el ferrocarril siguió una ruta distinta, siguió el camino a Catamarca, pero en vez de continuar luego hacia Catamarca, siguió en el límite entre Santiago del Estero y Catamarca hasta llegar a Tucumán. Esto planteó, como muy bien dijo Carlos, un cambio de estructura económica muy importante en la zona. Esto trajo consigo un montón de consecuencias y efectos sociales. La primera consecuencia, el telégrafo. Decimos, bueno, pero si el telégrafo antes del ferrocarril, ¿en qué afecta el ferrocarril con el telégrafo? Si vemos, ya vamos a verlo más en detalle, después está el correo, las estaciones, los pueblos que se fueron creando con el ferrocarril, la interacción con las mensajerías existentes desde antes del ferrocarril, la industria que generó este ferrocarril y el impulso al comercio. Si recordamos el tema del telégrafo, volvemos a recordar, el telégrafo siguió esta ruta, el ferrocarril siguió una ruta diferente. Entonces eso trae aparejado de que el ferrocarril, al seguir una ruta diferente a la del telégrafo, en las zonas donde iba el ferrocarril no había telégrafo nacional. Al no haber telégrafo nacional, se utilizó las oficinas telegráficas del ferrocarril. Entonces el ferrocarril tenía su propia empresa de telégrafo que funcionaba paralela a los telégrafos nacionales instaurados en 1869 por Sarmiento. ¿No es cierto? Entonces el 14 del 7 del 71 empiezan las cosas importantes. Se establece la oficina de telégrafo de Jesús María en la línea de Córdoba a Santiago del Estero.
Junto con esta oficina se establecen también las de Tulumba y Chañar. O sea, Chañar me refiero a San Francisco de Chañar. Al instalarse el ferrocarril de Tucumán, estas estafetas se mantienen, agregándose oficina de correo además. Y en todos los lugares donde no había oficinas telegráficas nacionales, empieza a atender el ferrocarril. Fíjense que inclusive el ferrocarril tenía hasta sus propias estampillas para el telégrafo en el ferrocarril. Fíjense, Ferrocarril Central Norte. El telégrafo, volvemos a decir, circulaba por este lado, el ferrocarril circulaba en un sentido, en una ruta diferente. Ahora muy bien, vamos a analizar el correo y las estaciones, que es la segunda punto que dijimos que afectaba a nivel social. ¿No es cierto? En Córdoba es donde parte el ferrocarril, vamos a analizar, viene el ferrocarril central argentino y termina en la estación que hoy es la estación Mitre. El ferrocarril a Tucumán parte de Alta Córdoba y sigue una línea por acá. Después se hacen otros ferrocarriles, tales como el ferrocarril central Córdoba, que va hacia San Francisco. Ojo, esto no lo tomen como un mapa perfecto, un esquema, ¿no? Acá tiene, desde el punto de vista, si hay un geógrafo me va a matar, un cartógrafo me mata, ¿no es cierto? Esto es un esquema esto es un mapa, un esquema desde 1902. Esto que está, después se hace el ferrocarril Córdoba al noroeste, que una empresa completamente independiente, tenía la estación aquí, que viene por otro lado. Tenemos el ferrocarril amalagueño, que también venía y empalmaba acá. ¿No es cierto? Entonces teníamos varias empresas de ferrocarriles. Entonces fíjense, tenemos Córdoba no tuvo solamente 2 ferrocarriles, que otro de los mitos. Córdoba tenía el Trocha Ancha y Trocha Angosta y se acabó. Córdoba tuvo 6 terminales de ferrocarril. Buenos Aires tuvo 7. Si se fijan, Córdoba era casi tan importante a nivel de terminal ferroviaria que Buenos Aires. De hecho, la principal terminal ferroviaria del país fue Rosario, no Buenos Aires. Rosario tuvo 9 terminales ferroviarias, mucho más que Buenos Aires. Bahía Blanca tuvo 6. O sea, hubo varias ciudades que tuvieron muchas terminales ferroviarias. Villa María, otro nudo ferroviario, tuvo 5. Muy bien. Vamos a analizar entonces acá el primer efecto. Si ustedes se fijan, sale el ferrocarril de Córdoba, viene avanzando, tenemos la estación General Paz, San Isidro, así se llamó al principio, la estación de Jesús María. Acá está dice estación Sinzacate, en realidad está mal, es un error. Tiene la estación Sarmiento. En Sinzacate hubo un tiempo que se hizo una pequeña parada, pero no prosperó. La estación Sarmiento, Avellaneda, de Anfunes, Quirino, y ahí seguimos hacia el norte. Esas estaciones fueron generando pueblos con el tiempo. Entonces vamos a ir recorriendo, vamos a hacer un recorrido de todo esto. En Alta Córdoba empieza, y Alta Córdoba, bueno, obviamente se plantea Alta Córdoba como un pueblo. Recordemos que Alta Córdoba, cuando se hace el ferrocarril, en 1875, la ciudad de Córdoba tenía apenas 20.000 habitantes, 25.000 habitantes. Era muy chica, no era lo que es ahora. Alta Córdoba había digamos, prácticamente no hay nada ahí. Era apenas un muy pequeño poblado, algunos caseríos, en realidad casas quintas, que en realidad ni siquiera merecía ser llamado pueblo. La salida del ferrocarril desde Alta Córdoba genera el pueblo de Alta Córdoba. Fíjense que dice Alta Córdoba, Córdoba, no dice como que fue un barrio. Las mismas, ni siquiera una sucursal. Esta es una carta enviada en 1900. ¿No es cierto? Acá vemos inclusive cómo era la situación, o sea, cuando uno iba a Alta Córdoba pasaba por el puente de lo que hoy esta sería la calle La Valleja. Fíjense, no había nada, era todo campo ya desde ahí en adelante. Ahora muy bien, Barrio General Paz es la siguiente estación después, digamos, si uno va en sentido opuesto hacia el norte, hubo que vincular este ferrocarril con el ferrocarril central argentino. Entonces se plantea una estación que hoy no existe más, que es lo que se llamaba la estación Garita, que quedaba pasando el puente de la calle Sarmiento, ¿no es cierto? Pasando esa altura, había una estación que era esta, que está acá, que era la estación General Paz.
no se le puso de nombre General Paz porque ya había una estación General Paz, en lo que hoy es el pueblo de General Paz, entonces le llamó Estación Garita. Esta estación, una estación hecha completamente de madera, bastante bonita, como pueden ver, estaba en ese lugar. Acá vemos, bueno, inclusive General Paz, se le llamó Pueblo General Paz, las cartas también decían General Paz Córdoba. Ni siquiera Córdoba llegaba a lo que era el pueblo General Paz. ¿No es cierto? Después está la estación General Paz, ahora yendo hacia Jesús María. Ahí tenemos General Paz Córdoba, esta es 1892, una carta enviada en 1958. Muestro cartas porque son documentos que, digamos, marcan la existencia y sobre todo el correo y la correspondencia, lo que tiene bueno, que marca una existencia social y una existencia vivencial de la gente en el lugar. Yo no mando cartas de un lugar si yo no estoy viviendo en ese lugar y si yo no tengo familia a quien escribirle. ¿Cierto? Entonces esta en 1892, esta ya un poquito más adelante, ¿no es cierto?, en 1958, la Estación General Paz. Después Carolla ya tiene una historia anterior al ferrocarril, mucho antes del ferrocarril. Carolla, estaba la estancia de Carolla, pero no existía lo que hoy es el pueblo de Carolla. En 1884 se manda a subdividir la estancia de Carolla para una parte de la estancia para hacer lo que hoy es la colonia de Carolla. En 1887 se decide vender por lote las tierras que quedaban fuera de la colonia, las tierras de la estancia de Carolla, en lo que hoy es, lo que fue después el pueblo de Carolla. Separemos lo que es la colonia Carolla del pueblo de Carolla. ¿No es cierto? El 7 de noviembre del 87 se publica el remate, los rematadores son Eulogio Cuenca y Temito Queles Guitardi. El nuevo pueblo no lo dominan Carolla, lo denominan kilómetro 767. De hecho, se hace un apeadero en ese lugar debido al pueblo. Se lo llama luego Aburrá. Hoy Aburrá es un barrio de Carolla, pero el pueblo nació ahí, en Aburrá. Y finalmente, cuando se hace definitivamente la estación, cambia, digamos, deja de ser, ¿no es cierto?, un apeadero, el 9 del 12 del 87, se establece la parada, y finalmente, cuando se hace la estación, ya no la parada, finalmente se nombra Carolla. Eso ya en 1928 aproximadamente se lo denomina finalmente Carolla. Acá vemos algunas cartas de Carolla, o sea, principalmente lo que define a Carolla, y bueno, evidentemente, la estancia de Carolla. Elegí esta carta de Carolla más que nada por una cuestión de la Escuela de San Martín, en el sentido vivencial, o sea, acá yo estoy priorizando, igual que Carlos, el sentido social de esto, las escuelas. ¿No es cierto? Una de las cosas principales que pasó acá, en lo que decíamos, en el caso de acá, con la primera subdivisión, esto manda a plantear, perdón, esta del 87, plantea el comienzo de Carolla como pueblo, porque inclusive se reserva un espacio en octubre del 87 para la primera escuela a poner en ese lugar. Y en diciembre se reserva el espacio a lo que en el tiempo sería la estación. Ya llegamos a Jesús María. Acá tenemos entonces nuestra estación Jesús María. Este es, bueno, un recorte de un periódico del año 1915. ¿No es cierto? Jesús María plantea, digamos, el primer enclave, que ya, digamos, se hace el pueblo de Jesús María alrededor de la estación, y, digamos, a partir también de un poco de la estancia de Jesús María. Fíjense una cosa muy importante, y como la correspondencia para llegar en estos casos, siempre había que aclararle el ferrocarril. En este caso dice Ferrocarril Central Córdoba, ¿por qué? Porque esta ya es una carta que ya es de 1929, perdón. Esta carta en el 29, ya el ferrocarril Central Norte lo había comprado la empresa del Ferrocarril Central Córdoba y pertenecía al Ferrocarril Central Córdoba. Este es un ferrocarril que fue cambiando de manos con el tiempo, ¿no es cierto? Pero era tan importante el ferrocarril que fíjense que lo importante no era poner en qué provincia se encontraba Jesús María.
Lo importante era en qué ferrocarril se encontraba Jesús María. Llegó a ser más importante a nivel social, mucho más importante el ferrocarril inclusive que la provincia. La pertenencia, uno pertenecía al ferrocarril, más que a la provincia. Ese era la... Y llegamos a De Anfunes. En De Anfunes, si se fijan, en 1891, De Anfunes como ciudad todavía no se había afianzado. Entonces, la correspondencia, ¿dónde iba? Iba a la estación de Anfunes, no iba al pueblo de Anfunes. Ya para 1900, ya De Anfunes se había instalado ya como ciudad. Ahora planteemos otro aspecto poco conocido, que son las mensajerías. Antes del ferrocarril la gente tenía que llegar en algún lado. En 1871, el servicio de mensajería, se implanta uno de los primeros servicios de mensajería, ya había un servicio general, pero se implanta el primer servicio absolutamente regular y semanal entre Córdoba y Catamarca y entre Córdoba y Salta, que lo hace Santiago Díaz, ¿no es cierto? Este servicio consistía en correos a caballo y sillas de correo. El correo a caballo es el casi clásico chasqui, un correo que iba con un caballo corriendo mandando la correspondencia. Ahora también agregan lo que se llamaba la silla de correo, que ya era un caballo que tiraba un pequeño carrito con 2 ruedas y una silla única, en el cual el correísta, si no tenía ningún pasajero, iba sentado en la silla. Pero eventualmente, si alguien quisiera viajar, contrataba en la oficina de correos la silla de correos para poder viajar de un lado a otro. El correísta iba montado en el caballo y el pasajero en la silla. En 1873, Santiago Díaz continúa con este servicio, pero ya ahora se hace, digamos, es tan importante como va creciendo la zona, pero ya lo hace con carruajes de mensajerías. Los carruajes de mensajería es la clásica diligencia, que eran idénticas a las diligencias que vemos en las películas del lejano oeste, a tal punto que acá en Argentina teníamos una fábrica y exportábamos esas diligencias. Muchas de las diligencias de Estados Unidos que se usaban en el lejano oeste, en realidad habían sido fabricadas en Argentina. Entonces se plantea ya un servicio semanal ida y vuelta. Ese mismo día también se establece el servicio Salta-Jujuy, pero lo continúa otro empresario, don Pedro L. Ramallo, con un servicio igual, y la empresa se llamó Mensajerías Iniciadores. Pedro L. Ramallo tenía un servicio muy grande, no solamente esta ruta, tenía varias rutas, tenía también la ruta Mendoza, la ruta a La Rioja, la ruta San Juan, y la ruta también a Rosario, volviendo con lo mismo que aclaraba justamente Carlos. No todos iban por el ferrocarril, muchos priorizaban el costo y preferían ir más lentos, pero un costo mucho más accesible. Entonces, ¿qué pasó con Jesús María? Quedó conectado con Córdoba y las localidades cercanas con 2 servicios, el de Santiago Díaz y el de Pedro Ramallo, donde cada uno hacía un servicio semanal, de tal manera que esos servicios semanales estaban concatenados para que no se superpongan. Obviamente a ninguno de los 2 le convenía la superposición, iban en días distintos, por ende Jesús María tenía 2 servicios semanales de ida y 2 servicios semanales de vuelta hasta Córdoba. ¿No es cierto? Vemos acá algunos de los partes de estas mensajerías, recibos de esta mensajería iniciadores. En este caso dice Salta, porque bueno, este fue firmado en la agencia de Salta, ¿no es cierto? Porque llegaba hasta Salta, según lo que vimos recién. Vemos acá algunas cartas circuladas con Pedro L. Ramallo. O sea, las cartas, fíjense que no iban con la marca de la localidad argentina. ¿Por qué? Porque cuando yo quería mandar una carta, por ejemplo, fue a Mendoza, o sea, acá decía gente Rosario porque él tenía su oficina en Rosario, ¿no? Aclaremos, pero no es que la carta salió de Rosario, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenía que ir yo, por ejemplo, mandar una carta a Mendoza, y yo estaba en algún lugar donde no pasaba el ferrocarril, porque todavía no había llegado, estas cartas son de 1862, ¿cierto? Todavía el ferrocarril no había llegado aún. ¿Qué hacía? Paraba la diligencia, le daba al conductor de la diligencia la carta, el conductor la marcaba, la sellaba, y esa carta llegaba a destino porque había un convenio entre el correo y la empresa de diligencia para la conducción de la correspondencia.
Esto también trajo, como bien decimos antes, habíamos ido enumerando, también trajo otro progreso muy importante, que es la industria. Al haber un elemento mecanizado como el ferrocarril y las locomotoras, fue necesario hacer talleres ferroviarios. Se hicieron talleres ferroviarios en Córdoba, se hicieron talleres ferroviarios en Deanfunes, se hicieron talleres ferroviarios en Cruz del Eje, ¿no es cierto? Como Deanfunes ya lo pasamos, vamos a dejar de lado un poco Deanfunes a nivel de esto y vamos a analizar los talleres en Córdoba. Estos talleres fueron hechos en lo que es Barrio General Paz, ¿no es cierto? Si ustedes vienen a Córdoba, van a ver el Museo de la Industria. El Museo de la Industria en 1884 fueron los talleres del Ferrocarril Central Norte en Córdoba. A Tafí Viejo en Tucumán se hicieron en 1902. Acá lo que pongo una marca de los talleres. Los talleres, usted dice, ¿y esto qué tiene que ver con el Club Talleres? Precisamente, el Club Talleres de Córdoba nace a partir de los empleados de los talleres ferroviarios de Alta Córdoba, ¿no es cierto? A partir de los talleres ferroviarios del Ferrocarril Central Norte, nacen los talleres, el Club Atlético Talleres. De hecho, la mayoría de los principales clubes de Córdoba, salvo Belgrano, nacieron a partir del mismo ferrocarril. Talleres nace de los talleres ferroviarios. Instituto es Instituto Atlético Central Córdoba, justamente por el Ferrocarril Central Córdoba, ¿no es cierto? Después tenemos en Tafí Viejo, bueno, eso ya es un poco posterior, pero cumplo en decir los dos talleres que estaban en cada punta de línea, uno en Córdoba y el otro en la otra punta en Tucumán. Fue tan importante el tema de los talleres, pongo Cruz del Eje, si bien no está en esta línea, pero fue también del mismo ferrocarril, ¿no es cierto? De la línea de Anfunes a Cruz del Eje, en Cruz del Eje se hacen los talleres. Y era tan importante que fíjense inclusive cómo iba la correspondencia, cómo estaba dirigida. Al señor jefe mecánico de la Casa A. Borising, Berlin Fergel, casa constructora de locomotoras y encargado de armar las máquinas enviadas para la República Argentina. Miren cómo dirigían la correspondencia, ¿no? El orgullo que era trabajar en el taller. Miren cómo hasta la correspondencia era tal el nivel de orgullo que tenía la gente que trabajaba en el ferrocarril y para el ferrocarril, que mire hasta cómo la dirigían a la correspondencia. Esto, bueno, lo que yo trato de hacer es marcar estas diferencias. Y después está el movimiento comercial. El ferrocarril fue un motor de la economía en muchas formas, ya como generador de comunicaciones, como, ya lo vimos, como productor de fuente de trabajo, ya lo vimos, y también como digamos, fuente de trabajo ya sea directa, arriba del ferrocarril, como en los talleres del ferrocarril, y como agente de progreso comercial, como muy bien aclaró Carlos. Y acá teníamos los boletines de expedición, que era la correspondencia, digamos, las fardos y la mercadería que se llevaba en el ferrocarril, sino que todo esto era, digamos, visado por el correo. Entonces, por ejemplo, estaba Chilecito a La Rioja, para el ferrocarril a La Rioja, saliendo de Anfunes, y continuaba, va desde, fíjense, la localidad Estación Argüello, no se plantea Argüello, lo importante era la estación. ¿A dónde? Y fíjense, Ferrocarril Argentino del Norte, Córdoba. O sea, fíjense una cosa curiosa. En el mismo boletín de expedición, lo que yo les decía, el ferrocarril era tanto más importante inclusive que la provincia. No se aclara Chilecito La Rioja, ponen Chilecito, y en vez de decir La Rioja, aclaran Ferrocarril Argentino del Norte. No aclaran que Argüello estaba en Córdoba. Argüello estaba en el Ferrocarril Argentino del Norte en Córdoba. Miren la importancia que tomaba el ferrocarril en lo comercial. Era más importante aclarar en qué ferrocarril estaba mi localidad que aclarar en qué provincia estaba mi localidad. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado. La idea, como vimos con Carlos, era tratar de dar una historia en el sentido social y tocar elementos fundamentalmente poco conocidos de esta historia.
Carlos. Bueno, gracias Martín. Aquí tengo a Carmen que iba a ser la moderadora, pero me pide que lea los mensajes. Martín, bueno, buenísimo, te agradecemos. Además, siempre con esos datos y esos detalles que ayudan a comprender la globalidad de la historia, pero que también tocan la intimidad de las personas, sus historias y sus vivencias, ¿no? Así que cuando están vinculadas al ferrocarril. Quería reforzar algunos términos y algunos conceptos que pusiste, como este tema del transbordo, que tenemos que decirle a la gente que era un costo extra para los comerciantes, el tema del cambio de trocha, el tema no solo del cambio de trocha, sino el cambio de estaciones cuando la estación, cuando ese ramal, cuando los dos ramales, cuando se cambiaba la estación, no estaban administrados por la misma empresa ferroviaria. Eso era un costo extra que se trataba de evitar. Los comerciantes también vieron la forma de acumular capital a partir de pagar menos fletes, porque sabían que el ferrocarril era el futuro. O sea, en 1880, en 1890, en 1900, todos sabían que el ferrocarril era el futuro, era el presente y era el futuro, pero también tenían que ver la forma de economizar. Entonces se pasó del sistema de impuesto lineal, que era mientras más lejos, kilómetro lineal, mientras más lejos, más caro, a los impuestos por estaciones. Entonces había estaciones más baratas y estaciones más caras. Normalmente en los pueblos más pequeños era más caro llevar mercadería a un pueblo más pequeño que a una estación grande, ¿no? Así que eso era todo también un tema que se ponía y se calculaba en los costos. Y bueno, Martín, otro tema que creo que es importante, que a lo mejor lo podemos comentar un poco, considerando que si bien estamos en Jesús María y era sobre Jesús María, vemos gente de todos lados. El ferrocarril tiene eso que hace que gente de todo, incluso de otros países, se hayan sumado, que es este tema de que esto lo quería contar yo desde el punto de vista de lo que es este tema que trabajé, cómo la llegada del ferrocarril y la mejora de los servicios ferroviarios en el sudeste de Córdoba y en el noreste de Córdoba le quitó mercado a las casas de comercio de Córdoba, que debían recibir la mercadería de Rosario, porque como bien vos lo decís, la competencia no era Córdoba-Buenos Aires, la competencia era Córdoba-Rosario, vos lo dijiste clarísimo, era la competencia. A la élite de Córdoba, a la élite comerciante de Córdoba, que era una élite, recuerden y vamos de nuevo, una élite comerciante con poco, o sea que no les importaba, no era una élite agraria como la bonaerense, era una élite comerciante que tenían campos, pero no era lo fundamental, que después se reconvierten en una élite financiera, ¿no? O sea, comercial, financiera, terrateniente. Ellos tenían que recibir la mercadería de Rosario a Córdoba y después mandarla de Córdoba, supongamos, a Jesús María, o hasta volverse, porque la tenían que mandar a lo mejor a Río Primero o a Devoto. Entonces eran kilómetros que se sumaban al costo de la mercadería, y en el caso tuyo, supongo, Martín, y te paso la palabra, supongo que se sumaban al costo de las piezas postales, ¿no? En el caso de las piezas postales no se sumaba porque había convenios con los ferrocarriles que ellos estaban obligados, por el mismo contrato del ferrocarril, a conducir la correspondencia sin implicar ningún tipo de costo. La correspondencia era gratuita. Lo que sí sumaba costo era la encomienda o el costo de la carga, porque la carga, de hecho, la encomienda postal estaba muy ligada a la encomienda ferroviaria. Había contratos en la parte postal y en la parte ferroviaria para la parte encomienda, donde el ferrocarril conducía gratis la correspondencia, gratis en cierto sentido, porque el Estado Nacional, el correo, le reconocía determinados valores por la carga. Así hubiera transbordo o no. En caso de haber transbordo, se sumaba el total de la carga que ha habido o sea, del total de la carga que había en todos los ferrocarriles, por kilogramo de carga, el Estado le reconocía una cierta cantidad. Entonces, era independiente el transbordo o no. Al ferrocarril le convenía, de todos modos, ¿por qué? Porque el movimiento que implicaba la carga de encomienda por el lado del correo era prácticamente despreciable al lado de la carga que llevaban directa del ferrocarril, y mantenían contento al gobierno nacional. Claro, lo que también es interesante es esto de
gracias Martín, para diferenciar las piezas postales, la carga postal de las cargas de mercancías. También este tema de la planificación de las líneas, que cuando uno cree que fueron tan planificadas, no eran tan planificadas, había competencia entre las empresas. Es muy interesante estudiar cómo se formaban los capitales en Inglaterra para venir a invertir en países de América, en hacer líneas férreas. Es muy interesante, hay unos estudios espectaculares sobre cómo, por ejemplo, había agentes de bolsa y agentes financieros en Inglaterra que embaucaban gente y le decían, vamos a hacer un nuevo ferrocarril en Argentina, etcétera, etcétera. Entonces la gente, los empresarios, compraban acciones y después venían y participaban de alguna licitación, si la había, y si no, se construían líneas como, por ejemplo, el malísimo negocio de las 2 líneas férreas paralelas al río Salado en Santiago del Estero, ¿no? O la línea férrea que nunca se terminó, que debía unir San Luis con La Rioja y Catamarca. Entonces, que iba a cruzar prácticamente todo desierto. Entonces, y que quebraban y que dejaban accionistas en la ruina en Inglaterra, ¿no? O sea, uno tiende a creer que los ferrocarriles fueron planificados y no siempre lo fueron. Vos dijiste un buen ejemplo cuando dijiste el ramal Rosario-Córdoba, y que durante décadas de Rosario a Buenos Aires se iba en vapores, se iba en barco, o seguía yéndose en carreta porque todavía no estaba el ramal Rosario-Buenos Aires, ¿no? Es decir, hay todo, la historia ferroviaria nos abre un montón de capítulos que incluyen lo social, lo económico, lo político, lo tecnológico. Tal cual. De hecho, hay, digamos, líneas, en Argentina llegó a haber 57 líneas, 57 empresas ferroviarias. Hubo registradas, como muy bien decís, se registraron cerca de 200 en total, 57 se llevaron a cabo, y si sacamos la cuenta quedaron 143 que nunca existieron, pero que sí estaba la empresa, estaba registrada, y se había pedido, inclusive se habían presentado planos, proyectos y todo. E inclusive estaban hasta montos de depósitos de financiación, con lo cual se empezaron a vender acciones, y se vendieron acciones en todos lados del mundo, principalmente en Londres y en París y en Nueva York. Bueno, y tenemos preguntas, Martín. Tenemos preguntas, Martín. Bueno, además de la cantidad de saludos que nos saludan colegas y amigos desde todo el país, desde Galvez, Santa Fe, desde Tucumán, desde Córdoba, desde La Falda. Muchísimas gracias. Acá estoy viendo todos los saludos desde el barrio de Liniers, en Buenos Aires. Alguien que te dice que no hables de Talleres, que es el amigo Ferrarazzi, el colega Ferrarazzi, que no hables tanto de Talleres, que por qué hablas tanto de Talleres. Yo no tengo la culpa que Belgrano no haya nacido un ferrocarril. Bueno, a Fernanda Basalo, a toda la gente de Totoral, de Jesús María, de todos los lugares de Ecuador, y queremos, bueno, aquí están, hay varias preguntas, ¿no? Pero están más abajo después de todos los saludos, de Capilla del Carmen, también gente de pueblos donde no pasó el ferrocarril, ¿no? Llegamos a 75 auditores, audicionantes, no sé cómo se dice, asistentes. Participantes. Bueno, todo. Quiero ver, acá había un par de preguntas. Bueno, la verdad que los mensajes, acá están algunas. Dice, bueno, de Quito, de Ecuador. Dice, el camino real desde Córdoba a Jesús María, ¿por dónde pasaba? Bueno, eso estará pendiente a hacer algún tipo de charla sobre el camino real. Datos interesantes de los que vivimos en las zonas por las cuales pasó el ferrocarril, que desarrolló los pueblos. Este mensaje de, ¿podré especificar las estaciones? ¿Podré especificar las estaciones cuáles fueron las de Córdoba? Las 7 estaciones que vos nombraste, una buena pregunta del asistente. ¿Cuáles fueron las 7 estaciones, las 7 terminales de Córdoba? Las 6 terminales de Córdoba. La primera terminal fue el Central Argentino. La segunda terminal que tuvo Córdoba fue el ferrocarril a Tucumán.
La tercera, el Ferrocarril Central Córdoba, la estación del Ferrocarril Central Córdoba quedaba donde ahora está el Club Deportivo, el Deportivo Central Córdoba. Otro más que también se convierte en un club también de fútbol. Después, la cuarta era el Ferrocarril de Córdoba al noroeste, que estaba sobre la calle, sobre lo que hoy sería la calle Urquiza, en Alta Córdoba, donde termina entre Antonio del Viso y Jerónimo Cortés. Esa, desgraciadamente, en la década del 70, digamos en el 73, si mal no recuerdo, se la demolió, con fines a hacer algo, y nunca se hizo nada, o sea, se le demolió inútilmente, era una estación bellísima, y se la demolió simplemente por demoler. La quinta era el ferrocarril malagueño, que era una empresa independiente que después la compra el Ferrocarril Central Argentino. De hecho, es una cosa curiosa en ese ferrocarril, un ferrocarril de trocha métrica, y como lo compra un ferrocarril de trocha ancha, hace un tercer riel. Fue uno de los pocos ferrocarriles en Argentina que eran bitrochas, o sea, podían andar con ambas trochas, tanto angosta como ancha. La estación terminal de ese ferrocarril inicialmente estaba en Ferreira, en el medio entre lo que hoy es la fábrica Fiat y la fábrica Materfer. Y después el ferrocarril a Altagracia, que es la terminal, la tenía cerca donde está la terminal Empalme, sería ahora, que la estación Empalme queda cerca del Arco de Córdoba, a cuadras del Arco de Córdoba. Qué interesante, Martín, qué memoria. Por eso acá alguien pregunta, Julio Nacimbera, pregunta si le podés recomendar algún libro sobre esto, sobre el ferrocarril. Hay varios libros, bueno, o sea, sobre ferrocarril en Córdoba, uno de los libros que podría recomendar es uno que escribí yo junto con Patricio Durs, que está presente, que se llama Ferroviarias y Postales, donde tratamos un poco la relación entre la circulación postal y las estaciones ferroviarias en la provincia de Córdoba. Desgraciadamente hay muy poca bibliografía en Córdoba que hable de todos los ferrocarriles de la ciudad de Córdoba o de la provincia de Córdoba en forma globalizante. Me consta por mi trabajo, me ha costado horror, he tenido que ir a Bibliografía de Buenos Aires, donde incluso confunden los nombres de los pueblos y las estaciones porque se escriben desde Buenos Aires y a lo mejor ni se preocupan en buscar un mapa, y bueno, así que desgraciadamente hay pocos, ¿sí? Bueno, ¿tenés ahí en tu biblioteca cerca uno de esos libros para que lo muestres en cámara? Así, que acabas de recomendarle a Nacimbera, mientras tanto, sí, Fernanda Basalo los invita a todos los presentes el 12 de septiembre al encuentro de Patrimonio Ferroviario del Norte de Córdoba, así que de Jesús María vamos a estar. Allí estaremos hablando con Martín del desarrollo social en torno al ferrocarril de la línea de Anfunes Laguna Paiva, ramal A del ferrocarril Belgrano. Ahí todos pueden entrar al chat y está el teléfono de Fernanda Basalo. Ahí lo vemos, Martín. Ferrocarriles y... Ferroviarias y postales. Ferroviarias y postales. Martín del Prato y Patricio Durst, para los que preguntaban de un libro. Quería, Martín, si me permite, seguir invitando para la charla que vas a dar el 12 de septiembre en Calacea, que la vas a dar para el encuentro ferroviario del norte cordobés. Empieza a 9:30, termina al mediodía, y pueden escribir, ahí todos tienen en el chat el teléfono de María Fernanda para inscribirse, una hermosa charla que va a dar Martín, y va a haber otras cosas, el 3563 40 82 34, organiza la Asociación del Patrimonio Histórico de Ancenusa y la comuna de Chalacea. Después preguntan sobre el ferrocarril de pasajeros. Bueno, eso ya es una pregunta de la actualidad, si puede volver el ferrocarril de pasajeros. Bueno, ya nos dedicamos a la historia, así que no vamos a opinar al respecto. Pero sí le quiero decir a quien hizo la pregunta, a Claudio García, que hay muchos intereses para que el ferrocarril de pasajeros no vuelva. Entonces, así que va a ser toda una lucha y hay gente que está luchando por eso, ¿no? Aquí Josefina Cañazares les comparte una canción de un querido compositor jujeño que ha inspirado a muchos, algunos tal vez ya la conozcan, para los que no, aquí va el maestro Ricardo Vilca, se llama El Último Tren, así que a buscarle en YouTube del maestro Ricardo Vilca, El Último Tren.
La línea de Laguna Paiva de Anfunes pasaba por Jesús María, no Marcos, no pasaba por Jesús María. Si alguien venía de Laguna Paiva o de La ¿Hay Para, algo? pongamos Pero no me... ahí está habilitado el micrófono de ¿Hola? la Florencia. Sí, señora Florencia. ¿Sí? Sí, Ah, Florencia. soy Florencia, de San Salvador de Jujuy. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, un gusto. Quería decirles que los felicito por el entusiasmo con que nos cuentan todos estos hechos que han permitido al crecimiento y al desarrollo de la economía de Córdoba. Y les quería decir que mañana los jujeños vamos a evocar el domingo 23 de agosto la jornada gloriosa del éxodo jujeño. ¿Y a qué viene esto? A que lamentablemente en el centro y sur del país se da mucha importancia a todo lo que ustedes viven y disfrutan, y se olvidan todo lo que Jujuy hizo para que la frontera norte de la patria se defendiera con el glorioso éxodo jujeño que presidió el general Belgrano. Actualmente se ha levantado el ferrocarril General Belgrano que unía Retiro a La Quiaca. Entonces, los legisladores del centro y sur del país no se olviden que este servicio daría mucha vida a los pueblos que quedaron como muertos y que lo expresa ese texto que mencionó Josefina Cañazares, mi hija, del compositor jujeño, ¿no? El último tren. Felicitaciones y no se olviden de transmitirle a sus legisladores cuánto hizo Jujuy por nuestra libertad y cuán olvidados estamos por muchos. Gracias. Gracias Florencia. Estuvimos hablando de eso en los documentales, le cuento a todos que pueden ver en el canal de YouTube de la Estancia Jesuítica de Jesús María. Hay 2 o 3 pequeños documentales de producción nuestra, Florencia, de producción del Museo Nacional, que hablan sobre el aporte de Belgrano, de Jujuy, de Tucumán, de Salta y de Güemes, en la construcción de la nación. Así que los historiadores lo tenemos muy en cuenta, pero es verdad que no todos los argentinos tienen en cuenta esa fenomenal hazaña de mover un pueblo entero, como fue la hazaña del éxodo jujeño. Así que gracias, Florencia, por recordarlo, porque quienes estamos aquí somos todos historiadores, así que todos amamos la historia, así que gracias por recordarlo. Quiero leer un par de mensajitos más, y ya vamos cerrando. Bueno, el ferrocarril de Laguna Paiva no pasaba por Jesús María, solamente se conectaba por el intercambiador Cruz Mojada, horrible nombre, por el intercambiador Cruz Mojada, que queda cerca de Dianfunes, o en Dianfunes. Muy interesante un intercambiador, porque permitía que los trenes que venían del lado de Santa Fe llegaran a Córdoba sin tener que tocar la estación de Anfunes, ¿no? Buenas noches, saludos desde Quilín, una consulta. Los talleres de ferrocarril de Dianfunes antes de llegar allí, ¿estuvieron en la estación de ferrocarril de Quilino? Pregunta Carolina Bustos Salazar Martín. Si los ferrocarriles... Quilino en realidad no es que estuvieron, el proyecto original era ponerlos en Quilino. Digamos, ¿por qué hizo en Dianfunes? Por una cuestión de comunicaciones y de facilidad de llegada, y principalmente por la calidad del agua. En Quilino el agua era demasiado salitrosa, con demasiado sal, y tenía problemas sobre todo por el tema de digamos, porque tenían que depurarla y por el tema de las calderas y todo eso, y implicaba demasiado mantenimiento. Entonces, entre las elecciones finalmente se definió Dianfunes. Bien, después hizo el ramal de Dianfunes a Cruz del Eje, ¿no? Que conectó. Pueden dejarnos un mail de contacto, ahí los escribimos, ya los escribimos en el chat. Alejandra Guala pregunta eso, así que si vos podés ir escribiendo el tuyo, Martín, en el chat, yo ya escribo el mío. Después preguntan del plan Larkin, ¿cuáles fueron los efectos negativos para Córdoba? Bueno, Víctor Manuel Paz sería contestar eso. Primero, no es mi especialidad la Argentina en mediados de los 60, y tampoco, y bueno, no es el motivo de esta charla, ¿no? Pero da para conceptualmente afectó este ramal en forma indirecta, el plan Larkin, porque pues, fue una cuestión elemental. El plan Larkin se basó principalmente en lo que llamaban plan de racionalización ferroviaria,
en realidad fue racionalización de las comunicaciones, se basó en una premisa elemental. Argentina tenía que ser productora y exportadora de granos, y todo lo que no estaba orientado a eso no servía. Entonces prácticamente se cerraron todos los ramales, se desactivaron la mayoría de los ramales que no eran radiales a un puerto. Y evidentemente a Córdoba en muchos casos afectó muchísimo. Bien, ahí estoy escribiendo mi correo para quienes lo pidieron. Martín ya Con puso... respecto a Florencia, Jujuy no solamente ha sido muy importante a nivel histórico, sino a nivel ferroviario, a nivel industrial. Industrialmente fueron muy importantes los ramales que fueron a los ingenios para producción de papel, producción de azúcar, y también no se puede dejar de tener en cuenta un elemento fundamental en la desarrollo industrial de Argentina, como fueron Altos Hornos Zapla. Eso es importantísimo en el desarrollo estructural argentino, que desgraciadamente no se ha tenido en cuenta en los últimos gobiernos. Martín, bueno, le agradecemos. Ahí tienen el channel de YouTube, fíjense en el chat todos, fíjense en que está el channel de YouTube donde va a estar colgada esta misma charla y donde están colgadas las dos anteriores y donde van a estar colgadas las que siguen. No es el channel de la Estancia Jesuítica Jesús María que dirijo, sino es el channel de la Red de Museos de Jesús María. Y Carmen... Bueno, agradecerles la presencia de todos los participantes e invitarlos para la próxima charla, que será el viernes que viene, y que se tratará sobre la primera urbanización, Jesús María Villa, y que estará a cargo del periodista Miguel Gramajo. Los esperamos a la misma hora y por este mismo medio para compartir con ustedes otra partecita más de la historia de nuestra querida ciudad de Jesús María. Perdón, Carmen, ahí mi mail que me lo están pidiendo en el chat está un poquito más arriba, está un poquito más arriba en el chat. Vamos a dar 2 minutos. Martín, muchas gracias. Perdón, era la despedida de Carmen, pero lo están pidiendo en el chat. Y esta es la dinámica de las nuevas redes, Carmen. Así que bueno, es así. Así que búsquenlo, está un poquito más arriba, ahí lo pego de nuevo abajo, para quienes lo pidieron. Ahí lo pegamos. Y muchísimas gracias a todos por estar y muchísimas gracias a la gente de la Red de Museos de Jesús María por esta invitación. Muchísimas gracias, Martín, también a Carlos, nuestro colega, amigo y integrante de la red, también por tan interesante charla sobre nuestra ciudad y sus contactos con el ferrocarril. Muchísimas gracias y un gusto, Martín, de estar en contacto con usted, aunque sea por este medio.